Muy buenas tardes para todos, le habla Janda Silva del canal de Multiservicios Electrónica Integral Janda Silva, hoy 19 de septiembre del año 2023. Un fuerte abrazo para todos, saludos y muchas bendiciones. Hoy tengo dos fuentes conmutadas y vamos a hablar referente a los capacitores de entrada con referente a la conexión. Existen dos tipos de conexiones. Una es lo que se conoce como la conexión en serie y otra que se conoce como la conexión en paralelo. Esto es muy importante entenderlo desde el punto de vista de reparación, para que no haya confusiones. ¿Por qué? Porque hay como lo vuelvo a repetir, dos conexiones que son fundamentales en los circuitos electrónicos. Aunque, para ser sincero, por ejemplo, en la mayoría de las fuentes conmutadas de lo que viene siendo los televisores, la conexión está en paralelo. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar una hojita y vamos a hacer la siguiente anotación, que esto es muy importante. Entonces, aquí tengo dos fuentes. ¿Cuál creen de ustedes que sea la que viene conectado en serie o en paralelo? Bueno, en serie viene conectado este y en paralelo viene conectada esta. Como te vuelvo a repetir, en la mayoría de la reparación de los televisores, la conexión que se conoce en el tema de lo que viene siendo el voltaje más B, vienen en lo que se llama el factor paralelo. Bien, entonces vamos a hacer las respectivas anotaciones, que es muy importante entenderlo y a tomarlo en cuenta. Esto de hecho lo puse también en el primer curso de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica. Y la primera conexión que vamos a ver es la que se conoce como capacitores. Capacitores en paralelo. Capacitores en paralelo. Bueno, el capacitor en paralelo básicamente es cuando, vamos a suponer, yo tengo, lo voy a dibujar como si tuviéramos un capacitor así, ¿verdad? Y este va a ser el lado negativo, ¿verdad? En este caso, que yo tengo una fuente acá, tengo tres capacitores. Tres capacitores que son para 450 voltios, 68 microfaradios cada uno de ellos, es decir, 450, 450, 450, 68 microfaradios cada uno, ¿verdad? Claro, en la mayoría de las fuentes no siempre vienen tres. Pueden venir, en la mayoría vienen uno, puede ser dos. Es raro cuando colocan tres. Este caso es 450 voltios a 68 UF o 68 microfaradios. Cuando viene la conexión en paralelo, significa que el condensador viene así. Esto se representa por el negativo y este por el positivo, al igual que este el negativo y este el positivo. Cuando están en paralelo, significa básicamente que el negativo del capacitor de uno de los capacitores está conectado con el negativo del otro. Y el positivo de un capacitor está conectado con el positivo del otro capacitor. Esta conexión básicamente se conoce como en paralelo. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos una conexión en paralelo? Bueno, lo que va a pasar es sencillamente que el voltaje que le va a llegar a un capacitor también le va a llegar a otro. Es decir, que si yo tengo en esta fuente solo al conectarla sin la orden de encendido, a un capacitor le va a llegar, vamos a suponer, 290 voltios. Pero ese mismo voltaje de 290 voltios también va a llegar al segundo capacitor, es decir, acá. Es decir, el voltaje en este caso no se divide. Simplemente le llega a un capacitor, pero también le llega a otro capacitor, ¿ya? Para los que no sabían. Bien,
¿Qué es lo que tenemos que tomar acá en cuenta? Que cuando la capacitancia, en este caso, la capacitancia, el voltaje llega a cada uno y la capacitancia se suma. Capacitancia se suma. Bien. Ese es lo que tú debes saber como técnico en electrónica. Más de allá no, porque no te dedicas a la ingeniería, no. Esto es lo que me interesa que tú sepas. Por ende, si están conectados en paralelo, ya, básicamente cuando descargas un capacitor con una bombilla o con una herramienta, ¿verdad? Al descargar un capacitor, también rápidamente se descarga el otro. ¿Ya? Así que no hay problema con eso. Entonces vamos a hacer la conexión y vamos a hacer primero la medición a través de continuidad para ver si ciertamente es así. Prendo el multímetro digital y me voy acá. Negativo del multímetro con negativo del otro. Mira, ahí está. Y con este también, ¿te das cuenta? Ahora, el positivo tiene que dar con el positivo del otro. Ahí está, ¿te das cuenta? Y con el positivo del otro también. Ahí está. Positivo con este, sí. Y negativo con este, sí. ¿Te das cuenta? Todos están conectados. Están en paralelo. Por ende, lo que voy a hacer ahorita en este momento es conectar esta fuente a la red eléctrica para hacer la determinada prueba, ¿ya? Que es fundamental a entenderlo. Bien, entonces ahí la he conectado a través de unos caimanes. Ya no podemos meter la mano en los capacitores. Paso el multímetro a escala de voltaje DC y verificamos la conexión. Me doy cuenta que aquí en un primer capacitor, con mucho cuidado, tengo 292, 290. El voltaje está un poco fluctuante. Lo más probable es que porque esté conectado a la lámpara serie. Podría ser ese el problema, no te sabría decir. O que esta fuente tenga un problema. Vamos a ver. No, yo creo que puede ser la lámpara serie. Vamos a verificar. No creo realmente. O que venga en ese modo. Vamos a verificar ahora. Negativo, positivo. 290, ahora sí, 297, 298. Maneja mucha corriente esta fuente. Entonces, le llega a uno 297, 298, pero al otro también debe llegarle. Ahí está, 300 voltios, ¿te das cuenta? 301. Y a este, ahí está, 302, 298, perfecto. Casi los 300. Y por este lado, también me doy cuenta que tengo el voltaje. Mira, 302, ¿te das cuenta? Entonces, significa básicamente que el voltaje que me está llegando a uno también me está llegando a los otros. Ahora, si yo me paro en el positivo de uno, desde aquí al negativo del otro, mira el voltaje, 302. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahí está. Perfecto. Voy a desconectar esta fuente. Ahí la he desconectado. Vamos a ver si los capacitores se descargan rápido en este caso. No siempre pasa así. Ahí está cargado todavía, se están descargando poco a poco. Ya la fuente desenchufada va a ir descargándose poco a poco. Bien, vamos a poner eso para allá. Bien. Con respecto a la otra fuente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar otra hoja. Esto espero le haya quedado claro. Y vamos a buscar la otra hoja. La otra conexión se conoce como capacitores en serie. Esta aplicación quizás para otro tipo de circuito se va a ver mucho, pero por lo menos para los televisores casi siempre vienen en paralelo.
Cuando vienen en paralelo, vamos a suponer que tengo esta fuentecita que está acá. Tengo dos capacitores. Pero cuando vienen en serie, mejor dicho, tengo un primer capacitor, ¿verdad? Y tengo un segundo capacitor. Bueno, en este modo vamos a suponer que tengo un positivo aquí y aquí tengo el negativo de un capacitor. Y acá tengo un positivo y aquí un negativo. ¿Ya? Bueno, ¿por qué lo dibujo así? Porque cuando están conectados en serie, significa que lo que viene siendo el negativo está conectado con el positivo. Y el positivo, ¿ya? El negativo con el positivo. Así están conectados en serie. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Cuando están los capacitores en serie, está conectado. Un negativo de un capacitor está conectado con el positivo del otro. Vamos a hacer la prueba con respecto a la continuidad. Por ejemplo, yo tengo aquí dos capacitores. Tengo este y tengo este, ¿cierto? Si yo volteo, yo tengo un primer punto que es el negativo de acá. Ese negativo que está allí, ese negativo que está acá, ¿verdad? Se va a meter directamente a través de una resistencia y va a llegar al drain del MOSFET, ¿verdad? El negativo. En este caso la conexión está así. Pero si nosotros pasamos con el positivo de este capacitor, es decir, con este primer, el positivo pasa por aquí, se mete a través de esta pista y está llegando a lo que viene siendo el negativo del otro capacitor. Ahí está. Ya, entonces un negativo se comunica con un positivo de un capacitor. Aquí está. Pasa la línea por aquí, pasa la línea por aquí, pasa la línea por aquí y está metiéndose. Un positivo de un capacitor se está metiendo con el negativo del otro capacitor. Este capacitor me jala para este lado y el positivo viene directamente hacia este lado. ¿Y qué es este lado? ¿Qué tengo acá? Uno de los terminales del transformador chopper. ¿Ya? Esto es una conexión en serie. Es decir, básicamente acá, en esta configuración, el primer capacitor, que el negativo, aquí está el negativo del primer capacitor, vamos a suponer este negativo, se está metiendo con el positivo de este. Es decir, este es el primer capacitor. Este capacitor es para 400 V a 47 microfaradios. ¿Ya? 47 microfaradios. Al igual que este. 400 V a 47 microfaradios. Ahora, el positivo del capacitor, del primer capacitor, ¿hacia dónde se mete? El positivo va directamente, este positivo se va a meter a una de las bobinas del transformador chopper. Y uno de los negativos se va a meter directamente ¿a dónde? A un componente electrónico que viene siendo un MOSFET. Es este que está acá. Y ahí te das cuenta, el drain está de este lado. A ver si es el drain, creo que sí. A ver. Al drain. A ver. Al drain, vamos a ver si es el... No. Para ver, déjenme verificar un momento, por favor. No es al drain. No es al drain. Es a... Aquí con razón yo me estaba confundiendo. Aquí se va a meter al disipador. Me parecía raro que el negativo fuera el drain. No, está malo. Al disipador. ¿Ya? Por encima ya un disipador y está soldado a la que viene siendo la soldadura del disipador. Porque el drain está de este lado. Este es el drain. ¿Ya? Este es el drain. Este que está aquí es el drain. ¿Ya? Entonces se está metiendo a la soldadura del disipador, a la que sostiene el disipador. Uno de los negativos del capacitor. Bien. Y el drain está conectado a través de un diodo. Este que está aquí.
Este diodito que está aquí, esto es un diodo, pasa por acá, por aquí, pasa por acá. Pero este positivo se está metiendo simplemente con la bobina del chopper. Ahí está. Bien. Por su parte, al meterse con lo que viene siendo la bobina del chopper, ese que está ahí, este positivo, aquí está la bobina del chopper, ¿ya? Vamos a enfocarnos en lo que viene siendo este positivo. Este positivo se comunica con el negativo. Bien, y ahora este negativo, mira lo que pasa con el negativo. Pasa por aquí a través de una resistencia y se mete al disipador. ¿Te das cuenta? Este es el disipador. Entonces, ¿por qué? Porque este es el disipador y fíjate lo que tengo acá. Source, gatillo y drenador. Este es el drenador, que va con una de las bobinas del transformador chopper. Por ende, este es el gatillo, que va a pasar a través de lo que viene siendo seguramente el circuito integrado, va a entregar los pulsos. Aquí tengo unos componentes que son una resistencia. Y ahí está la conexión. Es decir, este negativo se mete a GND del disipador y este a la bobina. Así está conectada esta conexión. Ahí está. Este es una capacitores en serie. ¿Ya? Entonces, queda básicamente un positivo al principio y un negativo al final. Suscríbete y comparte la información. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta. Bueno, antes de que terminemos acá, vamos a verificar una cosa. Vamos a conectar esta fuente también antes que terminemos. Tienes que tomar en cuenta que en este caso el voltaje y la capacitancia se divide. Si yo conecto ahorita esta fuente, si yo la conecto ahorita, antes de que cerremos el video, vamos a decir si pasa por aquí. Me pasa así, vamos a decir no. Vamos a ver si puedo cerrarla o no. Vamos a doblar esto para atrás exactamente y ahí sí lo podemos meter. Ahí está, perfecto. Entonces siempre tienes que seguir la pista. Voy a conectarla. Bien, ahí la he conectado. Y verificamos el voltaje. Prendo el multímetro. Volteo la fuente. Con mucho cuidado. Y tengo el primer capacitor. El primer capacitor lo tengo acá. Voy a voltearlo. Fíjate lo que tenemos. En un primer capacitor negativo y positivo. Tengo 143 voltios. Casi 150. ¿Ya? Bien, en un segundo capacitor, ¿cuánto tengo? Voy a voltear las puntas. $144. Casi el mismo voltaje. 145. Perfecto. Bien, ahí está. Con mucho cuidado para que no se resbalen las puntas. Bien, de acá 144. Si yo hago esto, ¿cuánto tengo? 287. ¿Te das cuenta? Ahí ya tengo el voltaje completo. 288, casi los 300. ¿Te das cuenta? Eso es todo. Suscríbete a este canal y comparte la información. Un fuerte abrazo. Te habla Jan Da Silva, del canal de Multiservicio Electrónica Integral Jan Da Silva. Comparte la información en tus redes sociales. Dale click a los videos de anuncios y de esa manera me sigues ayudando. Un fuerte abrazo.